Ajá. Hablemos de primeros auxilios. Cuando hablamos de primer auxilio, hablamos que primer auxilio es cualquier atención, ayuda o auxilio que le vamos a brindar a una persona en el lugar donde ha acontecido su accidente o ha tenido un evento adverso. Eso puede ir desde que un niño se pisó la mano con una puerta, un niño se cayó, una señora resbaló por las escaleras, fue atropellada en un intento de atraco, recibió una herida, uso penetrante con navaja, pistola, X. Lo que nos va a diferenciar, primer auxilio, es que nosotros como personas llegamos al lugar, a la persona donde tuvo el accidente. A diferencia de cuando la persona es llevada a un sitio asistencial, entra a un sitio de atención de urgencias o de emergencias médicas, donde hay un personal certificado, capacitado para actuar. Entonces, fíjense que a pesar que hemos estado hablando de enfermería, salud, medicina, hospitales, cómo actuar, si yo aquí en mi grupo tengo maestros, administradores, contadores, ingenieros, carpinteros, plomeros, necesita la profesión que sea, cualquier persona, así no sea del área de salud, puede brindar primer auxilio, porque primer auxilio son las medidas que me van a llevar para proteger y ayudar a que una lesión no agrave y poder tratar de dar una mejor probabilidad y disminuir el riesgo que una persona pierda la vida ante un evento, un accidente. Fíjense, cuando nos basamos en los objetivos generales que hemos visto, tomado y de los manuales, fíjense que no se asusten mucho, no se preocupen, los que están por los grupos de gratis, si quieren pueden ir copiando, vamos a ir lento, pueden ir tomándole capturas, fotos, los que están en los grupos de premium, se le hará llegar la presentación completa, no se le va a cortar, no le voy a mandar una separata totalmente ajena, le voy a enviar la información, mi grupo le va a hacer llegar los documentos PDF que se revisaron para hacer estos resúmenes junto con la presentación y los videos. A los compañeros que están en los otros grupos que están interesados en la información, yo voy a ir lento para que le dé tiempo de tomar sus respectivos apuntes. Cualquier duda o pregunta en esos grupos pueden contactar a la persona que está como administrador en esos grupos y les pueda dar una mejor información sobre el material. Entonces, objetivo principal de primer auxilio es evitar la muerte. O sea, trabajaremos y actuaremos en pro de evitar que la persona pierda la vida, impedir que las heridas se agraven, evitar que la lesión de la persona, evitar más lesiones o que las lesiones se produzcan nuevas lesiones. Porque es lo que se ha visto en las calles, que yo me caigo o se cae mi mamá y por la premura de levantar a la señora, de ayudar, yo provoco otras lesiones. Por consiguiente, debo evitar causar dolor. En las posibilidades, yo debo evitar infecciones cruzadas, y aquí hablamos de infecciones cruzadas o secundarias, que yo me contamine o que yo contamine más a la persona provocándole contaminación en la lesión. De ahí donde podemos hablar o adelantar que hay lugares que recomiendan, lugares o personas que por costumbre, cultura o que han escuchado que, por ejemplo, ante una herida, ponga hoja de café, porque eso va a detener la hemorragia, va a parar el sangrado de una herida. Porque yo he trabajado en áreas de o salas de emergencia y me ha tocado limpiar a pacientes que han tenido heridas abiertas con cuchillos, vidrios que han explotado de ventanas, accidentes, y el familiar lo más cercano que ha tenido ha agarrado hoja de café y se la ha colocado ahí. Entonces, cuando llegan a la sala de urgencia, porque ya una cortada controlada ya no es una emergencia, sino una urgencia, me hace a mí tener que provocar dolor, porque para limpiar, retirar ese material del cuerpo extraño, que a segunda instancia me va a causar una infección, un foco de infección, yo voy a causar una lesión, voy a causar dolor. Entonces, hay técnicas que vamos a aprender el día de hoy y que vamos a repasar y interactuar para el día de mañana también seguir trabajando. Ayudar y facilitar la recuperación del lesionado. Esto también quiere hablar de que
en algunas circunstancias, nosotros, para preservar la vida, causaremos un pequeño o causaremos dolor o causaremos un segundo daño, pero estaremos para preservar la vida. Mientras yo no pueda causar más daño, es ideal. Mientras yo no pueda causar dolor, será ideal. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si tengo a medianoche un amigo que vamos en bicicleta, en moto, tiene un accidente en plena avenida, cayó de la moto, tiene una fractura, estamos en media calle, los carros no están pitando, no están frenando cerca, yo, para garantizar la vida de mi compañero, yo lo voy a mover, a trasladar y colocar en un lugar seguro, a expensas que le va a doler, que le puedo mover una fractura, que pueda hacer que una fractura cerrada se haga abierta, pero la premura de quitarlo de un lugar peligroso va para preservar la vida, me lo va a permitir en ese sitio. A diferencia que si un familiar mío cae por las escaleras, yo lo voy a permanecer bajo la escalera, voy a atender las lesiones que tiene, voy a evitar más movimiento para evitar otras lesiones, voy a evitar dolor y a esperar que mi sistema de emergencia de mi localidad acuda para prestar apoyo. ¿Qué no debo hacer nunca? Fíjese, nunca se improvisa el saber. El saber no lo puedo improvisar, no lo puedo inventar. Si lo vi en una película, en un programa, que no sea un programa de capacitación, que no esté certificado, yo no lo puedo hacer, y mucho menos si no me han entrenado, si no tengo una explicación, una previa práctica. Entonces, se improvisa en primer auxilio, no son las técnicas, se improvisa son los materiales, porque yo puedo tener un maletín de primer auxilio con lo que uno denomina férula para inmovilizar fracturas. Al no tener la férula, bajo la misma técnica que tiene para utilizar una férula, yo voy a improvisar con ramas, pedazos de tabla, madera, todo eso, hasta el mismo periódico, cartón, yo voy a improvisar la férula, pero no improviso la técnica de inmovilización de una fractura. Nunca debo mover a una víctima hasta que yo no la evalúe, hasta que yo no vea que sea seguro. Ahora, si el entorno, el ambiente es inseguro para la víctima, yo sí la puedo mover, pero en todo yo no la debo mover. Yo debo atender a la víctima en la posición que yo le encuentre. Por ejemplo, si la imagen que tengo aquí presente, la persona está boca abajo, está respirando, no hay agua, yo lo voy a atender, lo voy a revisar en esa posición. ¿Cuándo yo lo voy a mover? Que ese accidente y esa persona esté ahí y la superficie donde está sea agua, sea por ejemplo un pequeño arroyo, una quebrada o esté inundado el piso. Si yo no lo volteo, se me va a ahogar en el piso. ¿Me van a entender? O sea, está prohibido mover a la persona. No dejen nunca una persona sola, menos que usted se encuentre solo y se mueva para buscar ayuda. No extraiga de la persona cualquier otro objeto extraño que se le haya introducido a la persona, porque eso va a causar un mayor daño en la persona. No se muestre comunicativo con la persona de la gravedad de sus lesiones. Tampoco podemos ser tan drásticos de decirle, no, chico, tranquilo, ese tubo no te haciendo daño, no te pasó nada, porque la persona va a sentir que me estás mintiendo, que debo estar extremadamente grave porque me estás mintiendo, demasiado evidente la mentira, a diferencia de decirle, sí, no te mueves, colabora, sí, te vamos a ayudar, si colabora no te va a hacer mayor daño, esto no es nada que no pueda resolver una sala de emergencia, esto lo va a atender el médico, si es verdad, tiene una fractura, pero con una inmovilización, un yeso, puede sanar. Sea coherente, pero no demuestre que está ni nervioso, ni que está entrando en pánico, porque le va a crear ansiedades al paciente. Y eso puede hacer que se aumente su ritmo cardíaco, que es lo que vamos a revisar en signos vitales, produciendo que pierda más sangre o que pueda entrar en shock, que es lo que también vamos a revisar. Fíjense, en la actualidad ya no se habla de un ABC. El ABC del socorrista o el ABC fue creado como una secuencia para evaluar a una víctima, para recordar una secuencia de pasos. Y ha quedado tan utilizado que en vez de modificar
el contenido de cada paso, del A, del B y el C, porque no fueron enumerados para punto A, punto E, punto B, sino que fueron asociados la letra con lo que tenían que hacer, se ha modificado el orden. Entonces, de un A, B, C pasó a ser un C, A, B, que en la actualidad, si usted revisa todo manual que no hable de C, A, B, todo video que no hable de C, A, B, literalmente ya está desactualizado. Entonces, a esto hay que hablar de que yo, ante actuar con un paciente, yo debo evaluar la escena. Después que yo evalúo la escena, para que no sea peligrosa para mí, o consiguiente no sea peligrosa para la víctima, yo evalúo el estado de conciencia del paciente para ver si está consciente. Pues cuando mi paciente está consciente, se mueve y habla, ya yo sé que respira y tiene pulso. De lo contrario, cuando yo evalúo el estado de conciencia de una persona y la persona está inconsciente, yo debo proceder a un CAB. C va a ser verificar que mi paciente tenga circulación, o sea, que tenga pulso. Si tiene pulso, paso a A, que es liberación de vías aéreas. Y si libero vías aéreas, debe haber una respiración espontánea para yo seguir a hacer lo que se denominará una evaluación secundaria, revisar qué otras complicaciones tiene mi paciente. Entonces, fíjense. Ahora se habla también de un método llamado PAS. ¿Qué quiere decir el método PAS? El método PAS es un método de actuación ante una emergencia o una urgencia. ¿Qué es? Proteger. ¿Qué debo proteger? Debo protegerme yo y proteger a la víctima. Que es lo que estamos hablando de una calle, de lo que podemos estar hablando de un incendio, de lo que podemos estar hablando de un disturbio. Dos es avisar. Antes debemos quitarnos el chip de la cabeza del protagonismo, de que me tienen que ver a mí actuando. Yo debo avisar, porque en el protocolo, si lo quiere ver de actuación o de intervención o de participación, todo desde el que llama por teléfono, el que espera en la esquina de la calle, que es difícil encontrar una casa, el que espera en la planta baja o en el portón de ingreso para orientar al grupo de paramédicos, al grupo de bomberos, al ente de protección civil que acude en apoyo, en auxilio, es tan importante como la persona que está al lado de la víctima, dándole apoyo psicológico y actuando para que no complicar las heridas y que la persona no muera. Y viene socorrer. Entonces, paz, proteger, avisar y socorrer. Porque cuando hablamos de socorrer, empezamos a hacer muchas otras cosas, que va a ser el criterio entonces de la evaluación primaria. Y ahora fíjense que vamos a actuar más allá de lo que son los primeros auxilios y más allá de lo que es soporte vital básico. Fíjense en esto, vamos a actuar entonces. En evaluación primaria, yo debo hacer el CAB. Verifico conciencia del paciente, verifico entonces si tiene pulso, verifico vías aéreas y verifico si hay respiración espontánea. Si yo tengo a la persona consciente, habla, se mueve, ya yo sé que tiene pulso y respira. Si está inconsciente, voy a verificar el pulso y respiración. Y después, si yo tengo pulso y respiración, yo voy a hacer entonces la evaluación secundaria. ¿Qué es una evaluación secundaria? Una evaluación céfalo, céfalo quiere decir cabeza, a caudal. O sea, yo me estoy sacando un escaneo desde la cabeza hasta los pies. Céfalo caudal. ¿Qué estoy buscando yo? Heridas que el paciente no me pueda decir porque está inconsciente, o heridas que el paciente no se haya dado cuenta o que yo no divise a simple vista, que vea deformidades o que palpe zonas deformes, zonas que tengan una mayor sensibilidad al dolor, que me puedan referir que existe una posible lesión, porque puede ser hasta una fractura cerrada o una fractura abierta que no ha sangrado mucho, que por la adrenalina, y fíjense esto en fisiología, es muy clave, que cuando yo soy sometido a un alto nivel de estrés, que mi corazón y mi glándula va a generar adrenalina. Entonces la cabeza generará creando un mayor ritmo cardíaco, generando fuerza, bloqueando dolor, y mientras yo tenga ese golpe de adrenalina, yo no voy a sentir dolor, no me voy a desvanecer.
Y a medida que como no puedo generar por periodos largos adrenalina, es donde voy a entrar en shock y voy a verificarlo. Entonces, esta es una de las tantas publicidades que te se va a encontrar en ciertas páginas, YouTube, en Google, de manuales que van a expresar publicidades como ante un accidente, una emergencia, una persona lesionada, aplique el método PAS, que va a decir protéjase, y lo que quiere decir esta nomenclatura es que protéjase. En principal mínimo, yo recomiendo el entorno y antes de tocar al paciente, colóquese guante. 2A, avisar, pedir ayuda, activar mi sistema de emergencia, que en algunos países será 171, en otros será 911, 171, 711, o sea, cada país, cada región, cada, digamos, comunidad tiene un sistema de atención de emergencia. Y después procedo a socorrer a mi víctima. Gracias a la tecnología de los últimos teléfonos, yo puedo activar mi 911 desde mi teléfono inteligente, poner el altavoz, empezar a socorrer y al mismo tiempo estar hablando con mi operador de emergencia para explicarle lo que está pasando. Y en algunos países, con que yo active mi teléfono, marca 911, esa operadora puede rastrear, escanear o buscar mi GPS, donde yo estoy ubicado y me localizan, perdón, tengo una pequeña molestia, y me localizan y puedo actuar. Entonces, seguimos aquí, estamos en vivo. Recuerden, si están interesados, por favor, comuníquense con su administrador de grupo. Esta es la explicación larga de lo que significa proteger tanto en el accidente como a la víctima. Aquí está en lo que es avisar y por qué debo avisar y las recomendaciones que debo dar para avisar. Recuerden, no todo país tendrá la posibilidad de que mi teléfono sea rastreado o que la persona que tiene el accidente tenga un teléfono inteligente que pueda ser rastreado por su GPS o ubicación. Y deberá dar su identificación, información acerca del lugar exacto o un lugar de referencia. Aquí quiero hacer un pequeño break. Pronto estaremos dictando cursos para niños. No es primero auxilio para atender niños, sino primero auxilio orientado para pequeños, porque un niño también puede estar frente a un accidente y encontrarse solo o acompañado del adulto y el adulto sea el que tenga la lesión. Entonces es muy importante. Y a los niños hay que empezar a enseñar el uso correcto de los números de atención de emergencia de su localidad. Y por eso que te me ve que a veces, como adulto, quiero decir 911 y debo acostumbrarme a hablar del 911 como el 911. Pues recuerden que en mi teléfono yo debo marcar 911 y otras telefonías tienen la ventaja de que usted marca un solo número, una tecla o un comando y el teléfono se va a comunicar automáticamente con un operador de emergencia. Ubique qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció, cuáles son las lesiones, qué está haciendo por la víctima y manejarse en ese aspecto de información. Y es dar información de forma calmada para poder recibir ayuda. Para socorrer, recuerde que la prioridad está primero en salvar vidas y después evitar que las lesiones se agraven, lo que va a implicar que a veces se va a tener que sacrificar el dolor, una extremidad o algo material para poder salvar la prioridad que será salvar vidas. Prioridades inmediatas entonces están, o cuando hablamos de prioridades inmediatas para atender, si queremos hacer una lista de qué debo yo atender de primero, se la vamos a enumerar. Problemas respiratorios, porque si yo no controlo problemas respiratorios, me llevará a un paro cardíaco. Un paro cardíaco me lleva inmediatamente a un paro respiratorio. Hemorragias graves me llevan a paro cardíaco, que me lleva a paro respiratorio. Una inconsciencia que me lleva a un problema respiratorio, por ejemplo, que estoy inconsciente, se me tapan mis vías aéreas superiores, como por ejemplo mi lengua presiona la epiglotis, que es el cartílago que se cierra para el momento de deglutir, y mi lengua es musculatura estriada, y si la lengua se relaja porque es musculatura estriada, a perder el estado de conciencia, oprime o cae sobre el cartílago epiglótico, causando una dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria me llevará a un problema respiratorio que me llevará a un paro cardíaco. Dependiendo del grado de estado de shock o el shock que se me produzca, que es lo que vamos a hablar más adelante, cómo se clasifican los shocks,
Un shock me puede provocar que se agrave una hemorragia, que tenga un problema respiratorio o aquí, que quiero señalar esto, un problema cardíaco que me lleva a la muerte. Un tórax o una herida que me provoque el tórax abierto o una herida abdominal me puede llevar a pérdida grave de sangre o a entrar en shock por dolor que me puede llevar a un paro cardíaco o un paro respiratorio que me lleva a un paro cardíaco. Fíjense que todas estas alternativas me están llevando inmediatamente a un paro respiratorio que me puede ocasionar la muerte. Fractura es importante no tanto por la fractura, sino que las fracturas importantes llevan a compromiso de pérdida grave de sangre. Y cuando se altera las condiciones graves de pérdida de sangre, me lleva a paro cardíaco. Y un paro cardíaco que tenga ese corazón se para la respiración. Prioridades secundarias son quemaduras graves, lesiones de la columna, que lo que me va a afectar es la movilidad, que puede ser hasta permanente, hemorragias moderadas, que si no son atendidas, algo lento, también me puede causar por mucho tiempo, me puede causar que sea grave. Accidente consciente con lesiones en la cabeza. Prioridades terciarias, fracturas leves, que típicamente serían las fracturas cerradas, golpes como contusiones, abrasiones, que son los raspones, y quemaduras leves. Las últimas prioridades son la defunción. Y usted dirá, ¿por qué? Porque al tener yo víctimas que hayan perdido, que ya estén difuntas, muertas, o que yo vea que las lesiones son tan graves que se supone o se asocia que la persona ya está muerta o no se puede salvar, yo no las voy a atender en primeros auxilios. De hecho, se recomienda que yo, una persona que haya tenido un accidente que sea extremadamente grave, que ya esté asociado con la muerte, por ejemplo, y accidentes donde de gran caída de gran altura, donde la persona ya al caer al piso expone masa encefálica, intento de suicidios, suicidios de personas que se tiran de sus balcones y caen y hay exposición de masa encefálica, desprendimiento de cabeza, exposición, pérdida de extremidades completas desde el abdomen, como han sido esos que han corrido por las redes del accidente en Medio Oriente, donde una gandola le pasó por encima un motorizado y se veía a la persona que solamente tenía del abdomen o tórax, ya se sabe que son lesiones extremadamente graves y también se seguía moviendo, digamos que son grandes heridas. La persona a estar sin conciencia, ya se sabe que una persona que está difunta. La recomendación es no moverla para no alterar lo que sería la parte de investigación de esos accidentes. Entonces, vamos a por parte. Fase 1, evaluación primaria. Cuando hablamos de evaluación primaria, lo primero que yo debo evaluar entonces es la estado de conciencia. Pero recuerden, yo después de evaluar el estado de conciencia, si está o no está consciente, es que yo paso a evaluar primero si tiene pulso, y si no tiene pulso, yo inmediatamente debo dar RCP. Entonces, quiero hacerlo a través de este diagrama que hice por aquí, que me resume mucho esta teoría. Fíjense. Primera instancia, que muchos manuales se lo saltan, o páginas y digamos que cursos en YouTube se saltan, pero lo que hemos estado en sistemas de atención de emergencia como bomberos, lo primero que le pedimos a los participantes, a las personas que quieren ayudar, que verifiquen la escena, que verifiquen que estén seguros y que yo, por intentar ayudar, no me convierta en la segunda víctima o una víctima más grave que la propia víctima que originó la primera llamada de emergencia. Si el área está segura, yo me voy a preguntar, ¿es segura la escena? Si la respuesta es no, yo debo asegurar la escena. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, se sintió una explosión en un poste, en algo tendido eléctrico, la persona estaba cambiando una suicera, un bombillo, algo eléctrico. Entonces, no es segura la escena, verifico que la luz esté cortada, que los breques, que la alimentación de luz esté cortada. Ajá, ahora sí puedo actuar. Durante asegurar la escena, yo debo aplicar mi método PAS, que es me protejo, aviso para empezar a socorrer. Si mi escena ya es segura, empieza la inspección general.
En la inspección general voy a evaluar el estado de conciencia. Si evalúo el estado de conciencia y la respuesta es que sí está consciente, tiene un estado de conciencia, abre los ojos, puede hasta hablar, yo paso a hacer una evaluación secundaria a ver qué pasó, qué puedo ayudar. Vamos para la parte complicada de esto. En el estado de conciencia la persona no me responde, está inconsciente. Entonces yo debo aplicar entonces mi primera pregunta. ¿Tendrá pulso? ¿Qué es C? ¿Tiene pulso? Entonces, si tiene pulso, yo verifico entonces, libero vía aérea y verifico respiración. Pero entonces, me quedo ahora, ¿tiene pulso? No tiene pulso. Al no tener pulso, como ya yo avisé arriba que tengo una situación de emergencia, ya yo avisé, yo debo iniciar RCP. ¿Qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. Lo estaremos revisando mañana, no se preocupen por eso. Voy a aplicar RCP. Rebobino para este lado. Tiene pulso, pero entonces verifico respiración, que es liberación de vía aérea a través de la maniobra frente-mentón. Si la persona no respira de forma espontánea, no tiene paro cardíaco porque tiene pulso, pero no respira. Debo dar esa respiración artificial. También lo vamos a ver mañana y ver la diferencia entre RCP ante un paro cardíaco por ausencia de pulso o una respiración artificial o conocido como respiración boca a boca ante un paro respiratorio por ausencia de la respiración. Si la persona es sí desde el principio, o sea, tengo pulso y tengo respiración, yo paso entonces, si tengo respiración, paso a hacer evaluación secundaria, a buscar qué lesiones tiene o qué lesiones o posibles lesiones le acaban de ocurrir con el accidente que acaba de tener. Un punto muy importante que debo tener consciente al momento, aquí yo puse como ejemplo que yo estoy llamando a mi 911, perdón, al 911. Si usted llama a su sistema de emergencia, usted tiene que estar pendiente, que tiene que explicar claramente qué ha ocurrido, dónde ha ocurrido para que reciba ayuda, que si hay un peligro en el entorno o por qué pasó, cómo se encuentra el paciente y qué está usted haciendo por el paciente. Vamos a continuar con lo que le pusimos en el afiche o lo que vamos a tocar. En los cursos de primer auxilio, solo te van a hablar de características o razonamientos básicos de signos vitales que son pulso y respiración. Nosotros hoy queremos ir más allá de pulso y respiración. Queremos ir más allá del primer auxilio con respecto a, ¿tiene pulso? Sí. O no tiene pulso. ¿Respira o no respira? Necesitamos entender ciertos parámetros para mejorar, porque queremos, uno, que si me siguen aquí compañeros, colegas de enfermería, mejorar y revisar términos que ya conocemos como enfermeros, como médicos, si tengo un médico, pero ayudar a entender a mis otros, digamos, la Asociación Americana del Corazón le llama reanimadores Lego a todas las personas que participan en socorrer a una persona, pero que no son del ámbito de salud, que no, su profesión no es atender emergencias médicas, sino simplemente que por ser buen samaritano, por ser buenos seres humanos, estamos para ayudar al prójimo. Y algo que me dieron mis instructores de hace añacatares atrás, es que cuando uno salva la vida, no lo hacemos por recibir las gracias, sino que lo que es adentro de nosotros se siente algo extremadamente que no se puede describir. Y en algún momento lo describí como que se siente que usted sube al cielo, toca el cielo y baja y se siente satisfecho con nosotros mismos. Entonces, en esos signos vitales que vamos a estar repasando, hablaremos un poco de pulso, respiración, presión o tensión arterial, temperatura y reflejo pupilar. Pues también nos ayuda a liberar ciertos mitos y tabú que hay con respecto a los signos vitales. Entonces, pulso es toda la expresión periférica de cómo late nuestro corazón a través del arteria. Porque nuestro corazón es una bomba biológica que late, que palpita, creando entonces cuando pulsa la sangre una onda en las arterias que puede ser sentida
a través de nuestras arterias periféricas, que son todas las que están por fuera. ¿Cómo debo medir o cuantificar el pulso? Debo hacer con los pulpejos de mis dedos, preferiblemente dedo índice y dedo medio. Los pulsos reciben el nombre de la arteria donde estoy midiendo el pulso. Por ejemplo, este es el pulso radial. ¿Por qué no debo medir el pulso con el dedo gordo o dedo pulgar? Es porque el dedo pulgar tiene pulso propio. Todos los dedos tienen pulso propio. Pero el dedo pulgar es más corto y más grueso, por consiguiente tiene mayor presión distal en su pulpejo y se puede confundir con el pulso del paciente. Aquí le voy a dejar un cuadrito sencillo para recordar que dependiendo de nuestra edad o grupo etario que pertenecemos, manejamos cifras de pulso diferentes. Por ejemplo, podemos hablar de algo de matemática que hablamos de a mayor edad, nuestro pulso es menor. A menor edad, nuestro pulso es mayor. O sea, el término inversamente proporcional. A mayor edad, menos pulso. A más edad, a menor edad, mayor pulso. A mayor edad, a menor edad, o sea, un lactante, un recién nacido, tiene mayor pulso. A un adulto o anciano que es mayor edad, tiene menores pulsos. Se habla que un adulto promedio debe su corazón latir entre 60 y 100 latidos por minuto. Literaturas nuevas de cardiología hablan que si el adulto ya permanece más de 5 a 10 minutos en reposo, sus pulsaciones tienen que estar alrededor de 90 pulsaciones por minuto, como una pequeña observación. Cuando hablamos de respiración, podemos cuantificar la respiración a través del método VOS, que es ver, oír y sentir, o MES, que es mirar, escuchar y sentir. Pero lamentándolo mucho, esto se podía utilizar seguro hasta hace unos años, el año pasado, porque nuestro amigo, porque ahora tenemos que aprender a ser amigos del COVID-19, porque ya se está hablando de que la pandemia se va a clasificar como el COVID endémico, que vamos a tener que adaptarnos a vivir con COVID como nos adaptamos a vivir con síndromes gripales, en algunas regiones del mundo con el paludismo, en otras regiones con ébola, que es endémico de esas regiones. Por consiguiente, vamos a tener que mejorar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de salud, de descanso, de protección. Entonces, pendiente con esos aspectos, vamos a tener que ir modificando cómo cuantificar. Entonces, la respiración que antes podíamos ver, oír y sentir, vamos a tratar de que lo hagamos a través de otro sentido y evitar acercar la cara a la persona para ver o sentir la respiración en nuestra mejilla, porque no podemos contaminar, porque no sabemos entonces qué es o qué respira. Recuerden, vamos a tener que ver el COVID como nos acostumbramos a ver el VIH, porque nosotros no sabemos quién tiene VIH y si trabajamos en salud, debemos saber que cada vez que catalizamos una vía, que estamos atendiendo una herida, nos evitamos estar en contacto con los fluidos de un paciente, porque no sabemos si ese paciente tenga un virus como hepatitis o un virus como VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y yo me pueda contaminar. Ahora tenemos que ver que ahora el virus también es respiratorio, por consiguiente yo debo acostumbrarme ahora en mis equipos de primeros auxilios, cuando yo asista a brindar primer auxilio, debo asistir con tapaboca y posiblemente lente o careta. O sea, ya nuestro maletín de primer auxilio se le debe empezar también a evolucionar y a tener entonces esos equipos. Ahí donde vemos que ahora yo también tengo que saber sobre respiración y es literal, igual que el pulso, a menor edad respiramos más, a mayor edad respiramos menos. ¿Y que debemos evolucionar? ¿Qué debemos evolucionar ahora? En un curso de primer auxilio no hablamos de oximetría de pulso, no hablamos de oxidación, pero ahora con COVID, al brindar primeros auxilios y tener una persona que tiene una dificultad respiratoria, mi primer auxilio y mi maletín habla de que ahora un soporte vital básico, yo debo contar con un oxímetro de pulso. Antes eran costosos porque eran extraños conseguirlo. Ahora su demanda es mayor y sus costos han bajado y ha aumentado su tecnología. Entonces aquí les voy a dejar otra tabla y fíjense que a lo que era antes, respira, no respira. Ahora, ¿cuántas respiraciones por minuto hago? Y vamos a aclarar otra cosa. Yo, cuando hablo de respiración, yo lo que hablo aquí es cuantificar la forma de ventilación
que me hace un paciente, debido a que la respiración es algo fisiológico que ocurre dentro de los pulmones de nuestros alveolos. Ahora incorporamos oximetría, donde yo, gracias a este aparatito, yo voy a cuantificar los valores que entre 95 y 99% está normal. Que 91, 94 tengo una hipoxia leve, o sea, el paciente no está oxigenando como debe, pero tenéis categorizado como leve. De 86 a 90, hipoxia moderada, pero menor a 86 tengo hipoxia severa. Lo que yo le acabo de marcar aquí en rojo ya implica que ese paciente necesita ayuda con oxígeno y no solamente mejorar su ventilación, sino que necesita ser apoyado con oxígeno. Aquí le voy a dejar dos términos, que es taquipnea, que es respiración por encima de lo normal, o sea, por encima, y bradipnea, que es respiración por debajo de lo normal. Podemos revisar ciertos parámetros con respecto a la tensión arterial, que va a ser qué es presión arterial, es la fuerza con que el corazón bombea la sangre. Vamos a ver si la cámara me va a permitir ver ciertas observaciones en el tensiómetro. He traído un tensiómetro también. Se me colgó esta cosa. Fíjense, vamos a ver si se puede ver aquí. Fíjense, el primer truco del tensiómetro, que no lo dice el manual, lo dice la anatomía o la fisiología de la audición. Nuestros conductos auditivos están orientados para atrás y de ahí el motivo que tenemos oreja, para que el sonido rebote en nuestra oreja y se introduzca el conducto auditivo. Por consiguiente, cuando usted toma las olivas del estetoscopio, si usted lo ve, fíjense que está totalmente recta. El primer truco es agarre las olivas del estetoscopio y gira que usted las pueda ver, que miran hacia adelante. Y se las pone en este sentido, que usted vea que la oliva parece un ojito visco mirando hacia adelante. Y usted se lo coloca. Eso es muy importante. Otra parte importante es que mucha gente cree que cuando se lo pone, se lo coloca, no me va a poner para poder escucharme bien, es que golpean durísimo la membrana del estetoscopio y así por la misma vibración usted escucha. Y la verdad es que usted tiene que hacer la prueba de colocarse el estetoscopio con las olivas mirando para adelante, como si fueran sus ojos, y pasar el dedo así. Si usted escucha como que se moviera una silla por el piso o una mesa, usted está escuchando y las olivas están bien graduadas, el fluido está para captar la audición. La otra parte es la ubicación del brazalete. Los brazaletes, usualmente, esto es un esfingomanómetro. Tiene dos mangueras o una. Usted la debe colocar siempre en el pliegue del codo y orientar y ayudarse. Estos equipos vienen con una pequeña pinza que me permitirá a mí colocarlo en el cuello de la camisa, en la manga, pero que me permita a mí tener mis manos libres. Porque el otro truco es que cuando usted no meta esto debajo del tensiómetro, eso altera la señal. Usted debe colocar la manguera en la cara anterior y colocar el estetoscopio aquí abajo y afuera y hacer presión. Ahora le presento el manguito. En el manguito hay una válvula. Si usted la gira, no le voy a decir que para adelante abre, para atrás cierra, porque todo va a depender si la agarra así o la agarra así. El truco es que usted vea, si usted ve que esto se separa y se hace más largo, véanlo aquí. Si usted ve que se separa, está abierta. Si se va cerrando, se está cerrando. Si se acerca, se cierra. Si se hace más grande, este palito, usted está abriendo. Y que cuando usted insufla, lo puede hacer rápido. Pero cuando usted va a bajar, debe bajar lento. Déjenme poner para dar el ejemplo. Ahora vean aquí. Vamos a ver, cámara. Fíjense aquí. Vamos a abrir y hagamos presión. ¿Cómo se ve en el celular, por favor? Ajá. Yo voy a subir, cierro la válvula, se encoge el tubito y empiezo a insuflar.
Vean también la lámina. Entonces, empiezo a vaciar lentamente. Si yo abro mucho la llave de repente, hago esto. Ahí no escuché nada. Entonces, yo subo la presión otra vez, verifico y empiezo a descender el manómetro lentamente. En un punto escucho un ruido, tum, tum, son los ruidos de Corocos, y en otro punto yo dejé de escucharlo. Entonces, recuerden, donde escuché es la presión o el valor de sístole o tensión sistólica, y donde dejé de escucharlo es la diastólica. Esto es un esfingomanómetro, porque mire presión de aire. Como estamos hablando y estamos saliendo del centro asistencial, donde esto permanece en una gaveta, pero como estamos hablando de soporte vital básico y estamos hablando de primer auxilio, esto debe permanecer así. El truco es, lo coloco dentro del brazalete, giro las mangueras y las coloco adentro y medio ajusto, vean, dentro, y medio ajusto el brazalete. Esto permite proteger el esfingomanómetro de golpes y de calor. Si esto permanece en un vehículo, en un maletín donde está expuesto al calor, mi recomendación es utilizar talco o almidón para las mangueritas, para que no se dañen por el calor. Es una recomendación, y protegerlo. Fíjense que la presión arterial está medida en milímetros de mercurio, pero porque al origen se utilizó una escala graduada de mercurio medida en centímetros, y para ser estricto fue graduada en milímetros. De ahí la nomenclatura. Pero los equipos nuevos son esfingomanómetros. No tengo nada en contra de los digitales, excepto que los digitales sirven para control de pacientes, para que no tienen entrenamiento, para facilitar las mediciones, pero los tensiómetros digitales, cuando son de uso doméstico, no están diseñados para valores muy altos, porque se van a error por precaución, y valores muy bajos, porque también una hipotensión también dan error en hipotensiones muy graves. Por eso que el tensiómetro del esfingomanómetro, en lo que uno llama manual, es muy importante. Cuando hablamos de sístole o presión sistólica, es la presión que me da el sistema cuando el corazón se contrae. Y diástole es la presión que me da el sistema cuando el corazón se relaja. Porque el corazón, cuando se contrae, hace sístole cardíaca, de ahí presión sistólica. Y cuando el corazón se relaja, hace diástole cardíaca, de ahí la presión diastólica, para que estemos aclarando los términos. Porque va a haber un séptimo comité de hipertensión arterial que me habla de que hay valores de tensión normales, y serán todas aquellas que mientras el paciente se sienta bien, no se sienta cansado, no sienta mareo, maneje una sístole inferior a 120 y una diástole inferior o menor a 80 y se sienta cómodo, se sienta bien, eso es normal. Que todo paciente, sin importar su edad, será prehipertenso si maneja cifras entre 120 y 139 de sistólica y entre 80 y 89 de diastólica. El séptimo comité también integró un sistema de grado 1, grado 2 y grado 3. Eso es para los cuidados de los pacientes, mis familiares, a lo que yo les voy a brindar ayuda. Si mi familiar todos los días en los controles presenta esta cifra tensional que marca mi cuadro, yo tendré a un padre con una hipertensión arterial grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo los valores, y necesitarán asistencia, control médico, porque la presión arterial causa daño en órganos nobles como la vista, el corazón, los pulmones, los riñones y el páncreas. Entonces, fíjense, esto es un tip para cuando mi brazalete no llega a la talla del brazo de mi paciente, yo puedo medir la presión arterial en lo que sería la arteria radial. Voy a proyectar la toma de la tensión aquí en la arteria braquial, la voy a proyectar aquí en la arteria radial y cubital. Cuando mi paciente, mi brazalete no dé o tenga problemas por fractura o por amputación en mis extremidades superiores, mi brazalete me da para el muslo, lo puedo utilizar en el muslo, utilizando para eso la arteria cubital. Y si no me da, porque si no me da para el antebrazo, no me va a dar para el muslo, lo puedo hacer en el tobillo, utilizando la arteria tibial
posterior que está aquí atrás. Esas son las únicas diferencias que podemos ver. Cuando hablamos de temperatura, sí, gracias a pandemia COVID, se ha extendido mucho el uso de termómetros digitales por la rapidez y por la falta de contacto. Pero yo también puedo tener mis termómetros típicos, que son de vidrio, que son fieles, excepto que se rompen muy fácilmente. Y que miden la temperatura igual, que va. La temperatura mínima que puede medir son 35 grados y la máxima que puede medir es de 42 grados. Podemos tener variantes entre la temperatura oral, la axilar y la rectal. Igual que el tiempo que deben permanecer el termómetro en esa área para cuantificarlo. Fíjense que aquí les dejo un cuadro de estudio que la temperatura de rango normal en el oral va a ir entonces entre 36.7 y 37.2 en oral. El control sería 37 grados centígrados y el tiempo promedio en la boca es de 3 a 5 minutos. La media es de 3. En la parte axilar, la variante. Por eso que usted puede resumir todo este cuadro en decir de que la temperatura normal debe ir entre 36.5 grados centígrados a 37 grados centígrados. Que el termómetro debe durar mínimo entre 4 y 5 minutos. Y cuando es rectal, es el menor tiempo posible, que a 2 minutos puede tomar la medida. Que vamos a definir febrícula, fiebre y todo esto, no solamente por la temperatura, pues cuando hablamos de fiebre, hablamos que la fiebre es un síndrome. Cuando el paciente me dice que tiene malestar, quebranto, que le duele la cabeza, que le duele el cuerpo, que no se puede mover, y tiene hipertermia, o sea que es aumento de la temperatura, si hablamos de fiebre, porque fiebre es un síndrome, y un síndrome es la sumatoria de signos y síntomas, mientras que la temperatura es un signo. Hablemos entonces de reflejo pupilar. En el reflejo pupilar lo que vemos es el diámetro de la pupila, que es el orificio negro que se ve rodeado a través del iris. ¿Qué mido yo en la pupila? Mido 3 valores: tamaño, simetría y reactividad. Cuando hablo de tamaño, hablo del tamaño en diámetro de la pupila. Simetría, que derecha e izquierda sean iguales. Y reactividad, que reaccione a la luz. Denme un minuto, voy a buscar una linterna de reflejo pupilar. ¿Por qué hablo de reflejo pupilar? Porque en muchas partes toman como cuenta que todo lo que alumbre me puede dar reflejo pupilar. Fíjense esto. Esto es una linterna de reflejo pupilar. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño LED y miren la luz. Vean, es acorde. A diferencia que si yo utilizo mi teléfono celular, miren la cantidad de brillo que me puede producir. Entonces, aparte, me puede dar una mala sensación, porque ¿qué pupila no va a reaccionar a tanta luz? Vean, entonces, es muy importante saber la luz a ser utilizada. Entonces, yo debo, como lo muestra la imagen, abrir un párpado y explorar la luz acercándola y colocándola en el centro del ojo y quito. O sea, no me quedo aquí. Porque así cualquier luz fuerte también va a reaccionar al nervio. En algunos casos, dando una falsa sensación. Entonces, fíjense, voy a tener términos como isocoria. Es pupila de igual tamaño y que responden igual. Esas pupilas deben estar a mínimo a 2 milímetros de diámetro. Miosis, las pupilas reducen por debajo de esos 2 milímetros, asociadas a intoxicación, sobre todo con drogas o algún insecticida. Midriasis, pupilas dilatadas. En primera instancia, después de un traumatismo, se asocia a falta de oxígeno o un accidente que involucre la parte respiratoria, falta de oxígeno. Y intoxicaciones con alcoholes industriales y con cierto tipo de droga. Ahora, anisocoria, que son pupilas de forma dispareja, una en miosis y otra en midriasis, y esta es la que se permanece siempre. Esta reacciona, esta no, asociada a TCE, que es traumatismo cráneoencefálico, o a un evento cerebrovascular.
que no me discrimina si es hemorrágico o isquémico. Ya saben, preguntas, comentarios a los grupos de WhatsApp. 5 minutos para que se paren, estiren, hagan su comentario y regresamos.